Gloria a Dios, qué bueno estar aquí con ustedes. Yo salí de aquí, salimos a servir. Estuvimos sirviendo 8 años, una congregación que se levantó, después nos regresamos y seguimos aquí, y después nos mandaron a otra congregación en donde la congregación era mi esposa y mis 3 hijos, porque ese lugar se había cerrado de alguna forma. Algo había pasado y pues Dios es fiel. Ahorita que cantaban los hermanos Medina el canto, ¿verdad? Que todo lo que nos ha dado, y nos dio amor, porque nos dio, ahora tenemos el privilegio de tener 2 servicios. En un servicio 170 y en el otro como 80, 60, 80, 100, a veces hasta 120. Y pues seríamos mal agradecidos si no reconociéramos lo que Dios ha hecho. El día de hoy, en la primera reunión, compartimos sobre el gozo del Señor, sobre el gozo. Que el gozo del Señor, el gozo es nuestro gozo y debe estar completo. Y yo quisiera el día de hoy que usted saludara, no nomás al que tiene a un lado, porque a veces viene con usted. Vamos a hacer un poquito de desorden y vamos a saludar al que tenemos atrás. Y le vamos a decir cómo viene, ¿verdad? Y avísele a su cara que viene usted gozoso, ¿sí? Que viene con gozo. Avísele de veras. ¿Ve? Esto cambia la perspectiva de Dios, ¿sí? Esto cambia la perspectiva de Dios. Amén. Qué bueno, gloria a Dios, que esto es maravilloso. Ahora nos vamos ahí en Primera de Juan. Vamos a tener un tema, algo que pues yo creo que es Dios el que lo está poniendo en mi corazón. Usted puede juzgar, usted puede decir después si es de Dios o no es de Dios. Yo quiero que el día de Dios el Señor hable, que yo mengüe para que el Señor sea el que sea exaltado, que este tiempo sea de Dios y del Espíritu Santo para que nos ministre. Y yo quiero hablar de el día de hoy de Primera de Juan, ahí en el capítulo 1, en el versículo 7. ¿Sí? Capítulo 1, versículo 7. El tema se llama Nuestro Señor Jesucristo, o nuestro Cristo, nuestro ejemplo. Si nosotros queremos agarrar un ejemplo, si nosotros queremos nunca caer y nunca fallar, si nosotros queremos hacer las cosas bien, tenemos que poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Jesucristo fue obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Fue hasta lo más extremo. Y a veces nosotros no nos gusta ser extremos, no nos gusta irnos más allá de lo que Dios nos está pidiendo. Y el día de hoy, Cristo, nuestro ejemplo, dice el versículo 7 de Primera de Juan: pero si andamos en luz como Él, ¿sí? Así dice la Escritura, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, dice, de todo pecado. Amén. Padre, te doy gracias por el privilegio que me das de tener un pastor, Dios, de tener una congregación, una familia, de tenerte a ti antes que nada, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por este momento. Señor, haz la obra en este día en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo muchas cosas, pero Dios dice otras. Y aquí en la palabra de Dios dice: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo es el caminar? ¿Cómo está nuestro caminar con el Señor?
nosotros venimos a una congregación, venimos a un grupo cristiano, venimos a un lugar de reunión, a un lugar donde queremos no nomás aprender, queremos vivir. No nomás es venir y sentarnos, sino es ir hacia afuera y que nuestra familia sea mejor de lo que ya es. Nuestra pareja, nuestros hijos, nuestro trabajo, todo sea mejor. Y yo necesito siempre tener un ejemplo, tener alguien en quien inspirarme, alguien en quien saber lo que está haciendo o lo que ha hecho para que yo haga lo mismo o trate de esforzarme a hacer lo mismo que él hizo. Y ese ejemplo es Jesús. En nuestro caminar con Cristo, dice la palabra de Dios, si andamos en luz como Él. Muchos creyentes, muchas personas que dicen tener una Biblia, decirse que son hijos de la fe, que son hijos de Dios, ¿realmente andamos en luz como Dios? Jesucristo no anduvo echando mentiras. El Señor Jesús no anduvo causando daños. El Señor Jesús no estuvo pasivo. El Señor Jesús siempre se anduvo moviendo. Tuvo sed, tuvo hambre, tuvo necesidades y sin embargo seguía adelante. Hace poco, para no decir la semana pasada, esta semana, antes del fin de semana, estábamos saliendo de la congregación y nos llega una pareja que no eran de la congregación. Habían sido pastores de una congregación. Por motivos y situaciones ya no era pastor. Había caído y tenía más de un año de no poderse levantar. Se acercó a algunas personas y le estaban apoyando, pero no se miraba nada. Nos tocó escucharlos. Les tocó escuchar que estaba llorando el hombre. Me tocó ver las lágrimas de la esposa por un lado. Me tocó ver que después de 12 años de conocer al Señor, tener compasión por una persona que había sido un líder, que había sido un hombre de enfoque, un hombre que había ayudado a cientos de jóvenes y personas mayores y mujeres, ¿sí? En un ministerio, ¿sí? Tremendo, no aquí en Mexicali, sino en el interior de la República. Y estaba completamente detenido, completamente atado. Hicimos una oración por él, lo dejamos hablar, le ministramos la palabra. Y después de 3 horas, después de salir nosotros de las 9 de la noche de la congregación, eran casi las 12 de la noche, nos tocó que Dios lo tocara y dijo: me quiero levantar, le voy a echar ganas. Nuestra oración en estos días ha estado siendo por ese hombre, porque Dios quiere hacer algo. Dios quiere que pongamos los ojos en el autor y consumador de la fe. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Juan, en el versículo 4, ¿sí? En el versículo, perdón, no en primera de Juan, sino en el capítulo del Evangelio de Juan, ¿sí? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 4. Tenemos un privilegio nosotros en esta congregación de poder leer la palabra de Dios, pero también vamos leyéndola en nuestra casa. Dice la Escritura en el versículo 4: en él estaba la vida, y la vida, dice, era la luz de los hombres. Nosotros tenemos que entender que si ponemos nuestros ojos en Jesús, nosotros vamos a tener la vida, porque en él está la vida. Nosotros no podemos apartar los ojos de Jesús, no podemos estar viendo lo que hace una persona, lo que hace otra persona, lo que hace el hermano, lo que hace el líder, sino tenemos que ver lo que Dios está haciendo y ha hecho en nuestra vida. En él estaba la vida, y su vida era la luz de los hombres. ¿Qué quiero decir? Que luz en el sentido filosófico
nos habla de iluminación, de conocimiento. Entonces, Dios nos tiene que iluminar, Dios nos tiene que enseñar, Dios nos tiene que guiar. Y si yo hablo de conocimiento, el conocimiento es el camino que debemos de seguir nosotros hacia Dios. Entre más leo la palabra, entre más voy a un grupo de discipulado, entre más voy a un seminario, a una escuela de líderes o de siervos, es algo que nos debe de impactar. Ahorita que Paco pasaba aquí y estaba comentando, yo recuerdo hace, pues, ¿qué puedo decir? 28 años, 29 años, cuando Paco y Lorena pues andaban de novios, todavía no se casaban, andaban de la mano, andaban predicando el evangelio, andaban en la calle, andábamos en colonias que apenas se habían formado. Y algo que me ha impactado es que hemos sido compañeros de estudio, hemos sido maestros en enseñanzas. Él ha sido mi maestro también. Y algo que nos ha dejado un sabor es darnos cuenta, ¿verdad?, del conocimiento que tiene Dios para usar una persona o para pasar el conocimiento a otra persona de parte de Dios. Y yo veo aquí, por ejemplo, Pablo en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 10, esta enseñanza es un poquito más diferente a las anteriores. Capítulo 3, versículo 10, mire lo que dice. Dice la palabra: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Cuántos de nosotros necesitamos conocer a Jesús? Decimos que lo conocemos y lo conocemos de oída, pero no lo conocemos por experiencia. Y no quiere decir que ver la experiencia de Jesús, sino que la experiencia sea nuestra, que la experiencia la vivamos nosotros. Y aquí la escritura es bien clara: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Ver que una persona se levanta, ver que una persona que está caída se levanta, que algo que está chueco se endereza, que algo que está enfermo empieza a tener salud. Y dice la escritura también: y la participación de sus padecimientos. O sea, si Jesús padeció, si a Jesús le hicieron eso, ¿cuál es el problema? Si no lo hacen a nosotros. Nosotros tenemos que seguir adelante. Y dice adelante, dice: llegando a ser semejantes a él en su muerte. Yo todavía no lo he alcanzado, pero me impacta ver que otras personas sí lo han alcanzado. Me impacta ver que hay personas que se sacan la comida, o sea, la quitan del plato. Me impacta ver que hay personas que abren la cartera y aunque se queden sin dinero, y dicen, claro, siempre protegiendo a los hijos, porque los hijos no tienen la culpa, ¿no? Y no estoy hablando de culpa de que por qué damos o por qué ofrendamos. Ahora, yo quiero seguir más adelante. Dice la escritura ahí en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 6, dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Yo les dije al comienzo, somos creyentes, somos cristianos, venimos a un grupo, estamos en la familia de Dios, somos del cuerpo de Cristo. Y si somos lo que estamos diciendo, la escritura nos habla, dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué hizo Jesús? Se dio, murió, resucitó, pero siempre él estuvo haciendo bien a los demás. Y yo pregunto, ¿estamos haciendo bien a los demás? Hay gente a veces que yo me quedo a veces impactado. Yo vivo en un fraccionamiento donde hay un muchacho que nadie lo quiere, que para todos está loco, pero de repente llega y me toca o me habla, hasta ya sabe mi nombre, y me dice: ¿no tienes un taco? ¿No tienes una fruta? Lo he invitado a desayunar, le he dado café, y no por levantar el hecho de hacerlo, sino él sabe dónde está la ayuda.
le he hablado del Señor Jesús. Estamos orando por él. Había perdido la memoria. Ya platica, ya hace cosas. Dios está empezando una obra con ese muchacho. Sí, pero qué tremendo, ¿verdad? Haberlo visto en el fraccionamiento chiquito y de repente verlo que se pone en medio de las dos calles, en el centro, y que los carros le pasan por un lado a la 1 o 2 de la mañana, sin camiseta, con un short, sin zapatos. Es algo tremendo. Por eso es importante que nos demos cuenta que debemos andar como Jesús anduvo. Jesús tuvo compasión de la multitud. Jesús tuvo compasión de la humanidad. Nosotros tenemos que empezar a tener compasión de las cosas y de las personas. Dice la Escritura, ¿verdad?, que luz en el sentido moral nos habla de pureza y de justicia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que las tinieblas se relacionan con la impureza y con el pecado. Entonces nosotros, si no estamos haciendo las cosas, va a llegar un momento que sin querer nos vamos a meter en la impureza y ojalá no pudiéramos cometer pecados, no deberíamos de cometer, pero lo cometemos. El camino puro y el camino justo es en Jesucristo como ejemplo. A mí me llama la atención el Señor Jesús, porque cuando venimos a la congregación, dice, van a la iglesia. Van algunos que son fanáticos o algunos que no tienen nada que hacer. Le voy a decir una cosa, la iglesia es la universidad de Dios, se los dije en la primera reunión. Si usted se quiere graduar, se va a graduar aquí para ir al cielo, para ir a la vida eterna. Esta es la universidad que le da reconocimiento, ¿sí?, en todo lo que exista, no nomás en este mundo, sino en el universo. Dice que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Es cuando te inscribiste en la universidad. Dice que Él va a venir por cada uno de nosotros, pero tenemos que estar preparándonos. Tenemos que estar haciendo las cosas que Dios nos está pidiendo, andar como Él anduvo. Y andar como Él anduvo, ¿qué es? El secreto de la victoria se encuentra en Él. Dice, el que permanece en Él debe andar como Él. Entonces, si yo soy un cristiano o un creyente, yo debo permanecer en las cosas que Jesús ha permanecido. O sea, saber que Él no podía hacer nada si no era por el Padre, y que Él hacía lo que el Padre le mandaba. Nosotros hacemos lo que Dios nos dice, no lo que nosotros queremos hacer. A veces yo quisiera quedarme en la casa, como les decía esta semana, oye, pues a las 9 ya estoy cansado. Y eran las 12 de la noche y apenas íbamos saliendo de la oficina. Y no es por echar leña, pero ningún líder había, ningún servidor, nada más mi esposa y yo. Pero Dios no necesitaba a nadie. Dios nomás lo único que quería es que nosotros obedeciéramos para que esa persona fuera tocada. Y lo que le impactó a esa pareja es el tiempo que les dimos. Y el que se llevó la honra y la gloria fue el Señor. Y Dios tiene que hacer algo. No cantamos victoria, no tocamos trompeta, pero sabemos que lo que Dios empieza, Dios lo termina. Y eso es lo más importante. Y tú eres parte de eso. Tú eres parte de lo que Dios va a terminar. Y ahí es donde se encuentra realmente el secreto de la victoria. Permanecer en Él. Permanecer en Él es leer la palabra. Permanecer es orar. Permanecer es guardar sus mandamientos, conocer sus estatutos, servirle a Dios porque Dios vino a servir. Entonces esto es maravilloso para nosotros. Por eso es que una de las cosas tremendas del ejemplo de Jesús es que podemos caminar como cristianos o como creyentes. A mí me impacta ver personas 30 años, 35 años, 38 años, 40 años, 50 años caminando con el Señor y querer dar más. Mi pastor, él comparte en las 4 reuniones y yo digo, ¿cómo lo hace una persona con su edad? ¿Cómo lo hace con tantas cosas que trae
en el cerebro, en la cabeza, planes, proyectos y todo, es porque Dios está con él. Es porque él camina como Jesús anduvo caminando. Él sabe que lo que está haciendo es eterno, es algo que tiene un proyecto de parte de Dios. Ahora, hablábamos del secreto. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15, versículo 5. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Nada podemos hacer separados de Dios. Hay gente que queremos que las congregaciones crezcan. A veces queremos que una persona sane. Queremos salir de un problema. Pero nada vamos a poder hacer si no es por Jesús. Separados de Él, nada vamos a hacer. Separado quiere decir que tengo que caminar. Si Él camina para acá, yo camino para acá. Si Él camina para acá, yo camino para acá. Si Él camina para acá, yo camino para este lado. O sea, donde Dios camine, yo tengo que caminar. Y también otro de los ejemplos o de las cosas claves de Dios es la justicia. En estos tiempos, ¿cuánta justicia hay? Sí, yo no sé mucho de los juicios verbales, pero ahorita pasan cosas en las familias, o pasan cosas en las casas. Le roban a una persona. Estaba yo en gobierno, ahí en gobierno municipal, y me encontré un pastor que le habían robado las refrigeraciones. Agarraron al ladrón y lo soltaron. ¿Por qué? Porque en aquel lado estaban desbaratados, todo lo que había desbaratado de las refrigeraciones estaba allá. Y aquí nomás tenía 5 kilos de cobre. Y por 5 kilos de cobre no lo iban a meter a la cárcel. Pero ya los tenía guardados los otros. Simplemente era un cuarto de distancia. Y no le pudieron hacer nada. Esa es la justicia. Ahorita hay muchas cosas que están sucediendo. Pero dice la palabra de Dios ahí en primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así dice la Escritura. ¿Sí? Todo aquel que tiene esta esperanza, tú tienes una esperanza de tener una justicia. Lo primero que tienes que hacer es purificarte a ti mismo por medio de la sangre del Cordero. Así como Él es puro. O sea, nosotros tenemos, para que la justicia venga a nuestra vida, sabemos que Jesús lo hizo en la cruz. Que lo que yo no merecía, lo que yo merecía, Él lo pagó por mí. Ahora es importante que nosotros nos demos cuenta que Dios está haciendo una obra completa en nosotros. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros esperamos la venida de Jesús? ¿Cuántos de nosotros estamos creyendo en la venida de Jesús? Ahorita mucha gente está creyendo más en los meteoritos, en los satélites, en los planetas, en lo que dice la NASA, lo que dice Internet, más que en lo que dice la palabra de Dios. Nosotros, si queremos saber qué va a pasar con el mundo, póngase a leer la palabra. Yo sé que, no dudo que la lea, pero dice que debemos escudriñar, que debemos meditar, que debemos de deleitarnos en la palabra de Dios. Y eso es algo especial que Dios nos ha pedido y lo podemos hacer. ¿Sí? Cuando a veces se predica la santidad como la ley para el creyente como resultado, yo quiero que sean santos, yo quiero que se aparten de esto, pero nos lo están poniendo como una ley, como un reglamento, nadie lo va a llevar a cabo. Pero cuando lo estamos viviendo, porque Dios nos lo está pidiendo y porque Dios ya lo hizo, entonces vamos a cambiar. Un ejemplo, decía mi esposa, en un ejemplo que había dado a un grupo de mujeres, dice que en un hospital donde todo estaba blanco y todo estaba limpio, nadie se atrevía a escupir el suelo, nadie se atrevía a tirar una basura, nadie se atrevía a levantar la voz. ¿Por qué? Porque todo estaba impecable y todo estaba funcionando correctamente. Pero cuando andamos en la calle y miramos la tierra, se nos hace fácil tirar un papel, se nos hace fácil tirar un bote, se nos hace fácil, ¿por qué no escupir o hacer algo? Necesitamos darnos cuenta que una clave de la santidad, saber quiénes somos y a dónde vamos. La santidad
dice que sin santidad nadie va a poder ver a Dios. Sin santidad nadie va a poder ver a Dios. Entonces, si vamos a ir a la presencia de Dios, ¿qué caso tiene que no lo miremos? O no lo vamos a poder ver ni desde aquí ni desde allá. Entonces, sin santidad nadie va a ver a Dios. Por eso es importante saber quiénes somos. Somos hijos de Dios. Jesús pagó un precio por nosotros. Derramó su sangre hasta la última gota. Él no se bajó de la cruz. Él lo hizo hasta el último momento. Fue obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ahora, ¿a dónde vamos? Si usted se quiere quedar aquí, por eso está batallando y está luchando. Pero ¿saben lo único que nos llevamos nosotros a la vida eterna? Muchos les he preguntado y me dicen, no nos vamos a llevar nada. Y yo te digo que sí nos vamos a llevar algo. No nos vamos a llevar el carro, no nos vamos a llevar la casa, no nos vamos a llevar las joyas ni el dinero, pero nos vamos a llevar a nuestra familia. Si les compartimos de la palabra de Dios, si les hablamos, porque dice que nosotros, en nuestro principal ministerio, es el ministerio de la reconciliación. Hablarles a la gente de Cristo, hablarle a la familia del Señor. Imagínate, estés allá y tu hijo se quede aquí. Yo tengo un compromiso más grande que muchos, ¿sí? Usted va a decir, no, pues yo tengo tantos hermanos y tantos nietos y somos 9 hermanos, 4 varones, 5 mujeres. Sáquele cuenta cuántos primos. Sale que le cuenta las cuñadas y los cuñados. Tengo 3 hijos, váyale sumando. 2 nueras, que no eran y ahora sí son, y un yerno, ¿sí? Y tengo 10 nietos, 10. Imagínese usted, qué responsabilidad, no la mía nomás, también la de usted. Porque yo quiero que todos vayan a la presencia de Dios, todos vayan allá, a la vida eterna. Entonces necesitamos esa clave de santidad. Necesitamos que nuestros hijos, imagínense, yo tengo los nietos, yo no le puse nombre a ninguno, pero casi todos tienen nombre bíblico. Y la mayor parte de ellos, cuando está el abuelito, no dicen malas palabras, y espero que no las digan cuando está y cuando no está. ¿Sí? Ahora, estoy hablando del ejemplo de Jesús. Dice que debemos ser así como Él es justo, nosotros tenemos que ser justos. ¿Es justo a veces las cosas? No, pero nosotros sí tenemos que ser justos. No es justo que te cobren impuestos, pero tienes que pagarlos. No es justo que te den una infracción, pero la tienes que pagar. O sea, tenemos que ser justos no nomás en eso, sino en las actitudes, en las emociones, ¿sí? Necesitamos cada uno de nosotros realmente hacer lo que Dios nos está diciendo. La palabra de Dios nos dice que debemos tener amor unos para con los otros. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 23. Y este es el mandamiento, dice, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha que. Entonces, ¿por qué yo no amo a él? ¿O por qué yo no amo a ella? ¿Porque me cayó gordo? ¿Porque me hizo algo? ¿Porque me molestó? ¿Porque no me ayudó? ¿Porque no me dio raite? ¿Porque no me prestó el carro? Eso lo hacemos con los hermanos en la casa, los hermanos de sangre, con las hermanas. Pero ¿por qué? O sea, yo no entiendo. Si la escritura me habla y me dice, y nos amemos unos a otros como, dice, como nos lo ha mandado. Y yo pregunto, ¿quién es el ejemplo? Jesús. Él amó, se dio, se despojó de su deidad y dice que se hizo, tomó forma de siervo, no nomás de hombre, de siervo, o sea, podría ser uno esclavo, pero Dios lo hizo. Si yo hablo de amor,
Dice que el amor echa fuera el temor. El amor cubre multitud de pecados. A veces lo que no hemos entendido es que si tú das amor, la vida de la gente va a cambiar. Porque Jesús se dio por amor. Jesús murió por amor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más que tenga vida eterna. Por amor. Y yo quiero dejarte algo bien claro sobre esto. Nosotros tenemos que ser como Él en este mundo para poder ir hacia su presencia. ¿Sí? Porque el amor nos da confianza aún en el día del juicio. Imagínese usted, ¿por qué cree que una pareja permanece unida? ¿Por costumbre? No. ¿Porque tiene hijos? No, ni los hijos ya los detienen. Si permanecen unidas una pareja es por amor. Y si nosotros queremos, si somos la novia de Jesucristo, nosotros tenemos que permanecer y ver el ejemplo para poder estar unidos con Cristo allá, con el novio. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 18. Déjeme ver si lo tengo aquí. Ok. Versículo 18, estamos en primera de Juan. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Y no está hablando de taquería. ¿Sí? Ni de palabra ni de lengua, dice, sino de hecho y en verdad. Yo cuando leí esta escritura hace bastantes años, lo primero que se me vino a la mente es: de lengua me como un taco, decía yo. Porque miraba con tanta gente que decía una cosa y hacía otra cosa. Y yo quería aprender, yo quería ver una persona que cambiara para poder yo cambiar. Quería ver un modelo en la persona. No buscaba el modelo, que era Jesús. Y necesitaba encontrar ese modelo. Cuando me puse a leer la palabra, entonces ya me di cuenta. Y dije, wow. Entonces ahí es donde me doy cuenta que no amemos de palabras ni de lengua, ¿sí? Sino que en hecho y en verdad. Estoy caminando con el Señor, entonces ¿qué tengo que hacer? Me tengo que acercar a una persona, y si está tirado en la calle, si está haciendo algo, lo tengo que levantar, le tengo que ayudar, aunque sea el que no me pagó, el que me hizo el daño. Imagínense ustedes, tengo un caso, cuando mi papá estaba grave, lo internamos 3 meses, estuvo grave, y recuerdo yo algo importante en esta situación. Había un muchacho, un mecánico que me iba a arreglar el carro, me estafó, me hizo fraude, me cobró como 12,000 o 14,000 pesos y no me arregló el carro. El día que me lo entregó desvielado, y ya le había pagado todo, y le quise cobrar y no pude. Ayer en la mañana mi garganta se hizo un nudo y mi corazón me dolió de saber que el muchacho está en un centro de rehabilitación por sabe que tantas veces y no puede cambiar y no puede salir adelante. Tenemos que amar a esa gente. Ya no le volvimos a cobrar el dinero. Si usted supiera, el pastor, cuando pasaba por la calle salía yo con un machete. No es mentira, ¿eh? El pastor salía con un machete así por lado, pero no en la banqueta acá para que no me agarrara la policía. Y le raspaba así para que volteara. ¿Qué actitud tenía yo en mi corazón? Hasta que Dios vino y me dice, ¿sabes qué? Eso no es así. Cometemos errores, pero no podemos seguir cometiéndolos toda la vida. Yo quiero que nos demos cuenta que esa escritura no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Ahora, yo quiero terminar con esto, con esta palabra. Sí, el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Es una locura tratar de imitar el camino de Cristo, su justicia y su amor. Pero aunque nos llamen locos,
aunque nos digan que no se puede. ¿Qué acaso la palabra de Dios dice, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Qué acaso Dios no dice que si estamos quietos, qué va a pasar? No se la sabe. Vamos a conocer al Señor. Sí. Si sabemos, los que esperan en el Señor, ¿qué pasa que los que esperan en el Señor? Dice que van a tener nuevas fuerzas. No tienen que ir al gimnasio. Van a tener fuerzas en lo espiritual, en lo moral y en lo físico. Yo lo veo con mi pastor. No quiero decir cuántos años tiene, pero tiene fuerzas porque él espera todos los días en la mañana al Señor. Él espera y de veras es tremendo. Ahora, el caminar está relacionado con permanecer en Él. Yo con esto quiero cerrarlo. Si tú quieres caminar, tienes que permanecer en Él. Tienes que leer la palabra, tienes que aprenderte la escritura, tienes que ver los mandamientos, tienes que ver los estatutos, pero haz tu mejor esfuerzo. Sí, no voltees para atrás. ¿Por qué? Porque la justicia está relacionada con la nueva vida y la esperanza, porque la justicia es Jesús. Él es nuestra justicia. Porque el amor está relacionado con Dios morando en nosotros. O sea, el amor. ¿Qué tanto amor tienes tú? Ahí se da cuenta la gente si Dios está morando en tu vida. Por eso es que cuando decimos te amamos, le decimos a la persona te amamos, y no le estamos diciendo que le invitamos a salir, que le vamos a pedir prestado, sino le amamos. Te amo en el amor del Señor. A su esposa le debe decir usted te amo en el amor del Señor. Y cuando usted le dice, sale el billete. Gloria a Dios. Pregúntele a mi esposa, de veras. Si usted quiere aprender, sí, las mujeres si quieren aprender, mi esposa sabe. Sabe muy bien. Ella cuando me dice te amo mi vida, eres lo más maravilloso del mundo, y yo veo mi cartera y veo que se mueve y que se abre, ¿sí? Pero también veo que Dios la vuelve a llenar. Entre más le doy, más Dios me da. Hay gente que entre más dice, es que si le doy a mi mujer me voy a quedar sin nada. No, ¿qué no es tu ayuda idónea? ¿Qué no es la persona que Dios le dio? Ese amor relacionado con Dios que mora en nosotros, no podemos imitarlo, tenemos que vivirlo. Yo te invito el día de hoy, de veras, yo te invito el día de hoy a no hacer imitaciones de nada, sino aplicarlo, a vivirlo. ¿Y sabes qué? Dios no te va a dejar avergonzado. Dios siempre te va a ayudar, siempre va a estar te agarrando de la mano en los momentos que tú no puedas. ¿Sí? A veces yo en la mañana me he levantado y no he podido moverme. Yo recuerdo el año pasado, el micrófono lo agarraba aquí sí y se me congelaba el brazo, se me acalambraba, traía un problema. Pero lo tuve que hacer, los 3 servicios. A la semana siguiente se me fueron los calambres, se me fueron todos los síntomas que me decían que iba a tener, y dejé de tenerlos. ¿Por qué? Porque miré un ejemplo, miré a Jesús, el autor y consumador de la fe. Mire que en Él estamos seguros, que Él está haciendo las cosas y que Él quiere que nosotros también hagamos las cosas. Ahorita usted saludó a una persona, ¿sí? Pero ¿por qué no a esa persona que usted saludó el día de hoy? Ya no a la de atrás, sino para no ser desorden, porque me van a correr. Agarra una persona del lado derecho, del lado izquierdo, agárrenle la mano, por favor. ¿Sí? Agárrenle la mano. Y no sabe lo que va a orar, ¿eh? Y usted puede decir, no, pues no lo voy a repetir, pero es por fe. Si la otra persona lo dice, se cumple también con usted. Así que no se puede escapar. ¿Por qué no se pone a orar y le dice al Señor, Señor, en el nombre de Jesús, me comprometo a ser un ejemplo en esta congregación para esta persona que estoy agarrando de la mano, para mi esposa, para mi hijo, para mi hermano, para Mexicali, para México, para el mundo entero, Dios? Porque yo creo, Señor,
que lo que tú empezaste, tú lo vas a terminar. Yo creo, Señor, que realmente, Señor, este día tú has hecho algo maravilloso en mi vida. Que yo sea un ejemplo, que yo ande en luz como tú anduviste, Señor. Saber quién soy y saber a dónde voy, Dios. Yo te doy gracias, Dios, porque voy a amar de hecho y en verdad, y voy a vivir una vida de impacto, una vida que va a transformar a otras vidas. Capacítame, Dios, a través de tu Santo Espíritu. Capacítame, Señor, a través de la obra redentora de la cruz. Señor, tú dijiste que me ibas a enseñar y dejaste al Consolador, al Espíritu Santo, a Dios Espíritu Santo. Que Dios Espíritu Santo, dígale, te invito a mi vida para que seas no nomás mi amigo, sino que seas mi Dios. Y que nunca, pero que nunca, ¿sí?, te vayas de mi vida. Porque tú dices que yo soy templo del Espíritu Santo y yo quiero que mores en mi vida, en mi cuerpo. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. A ti la honra y la gloria, Señor. Amén. Bueno, pues que el Señor les bendiga. Nos gusta irnos más allá de lo que Dios nos está pidiendo. Y el día de hoy, Cristo, nuestro ejemplo. Dice el versículo 7 de Primera de Juan: pero si andamos en luz como Él, ¿sí? Así dice la Escritura, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, dice, de todo pecado. Amén. Padre, te doy gracias por el privilegio que me das de tener un pastor, Dios, de tener una congregación, una familia, de tenerte a ti antes que nada, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por este momento. Señor, haz la obra en este día en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo muchas cosas, pero Dios dice otras. Y aquí en la palabra de Dios dice: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Y pues seríamos malagradecidos si no reconociéramos lo que Dios ha hecho. El día de hoy, en la primera reunión, compartimos sobre el gozo del Señor, sobre el gozo. Que el gozo del Señor, el gozo es nuestro gozo y debe estar completo. Y yo quisiera el día de hoy que usted saludara, no nomás al que tiene a un lado, porque a veces viene con usted. Vamos a hacer un poquito de desorden y vamos a saludar al que tenemos atrás. Y le vamos a decir cómo viene, ¿verdad? Y avísele a su cara que viene usted gozoso, ¿sí? Que viene con gozo. Avísele de veras. ¿Ve? Esto cambia la perspectiva de Dios, ¿sí? Esto cambia la perspectiva de Dios. Amén. Qué bueno, gloria a Dios, que esto es maravilloso. Ahora nos vamos ahí en Primera de Juan. Vamos a tener un tema de todo pecado. ¿Cómo es el caminar? ¿Cómo está nuestro caminar con el Señor? Nosotros venimos a una congregación, venimos a un grupo cristiano, venimos a un lugar de reunión, a un lugar donde queremos no nomás aprender, queremos vivir. No nomás es venir y sentarnos, sino es ir hacia afuera y que nuestra familia sea mejor de lo que ya es. Nuestra pareja, nuestros hijos, nuestro trabajo, todo sea mejor. Y yo necesito siempre tener un ejemplo, tener alguien en quien inspirarme, alguien en quien saber lo que está haciendo o lo que ha hecho para que yo haga lo mismo o trate de esforzarme a hacer lo mismo que Él hizo. Y ese ejemplo es Jesús. En nuestro caminar con Cristo, dice la palabra de Dios, si andamos en luz como Él.
muchos creyentes, muchas personas que dicen tener una Biblia, decirse que son hijos de la fe, que son hijos de Dios, algo que pues yo creo que es Dios el que lo está poniendo en mi corazón. Usted puede juzgar, usted puede decir después si es de Dios o no es de Dios. Yo quiero que el día de Dios el Señor hable, que yo mengüe para que el Señor sea el que sea exaltado, que este tiempo sea de Dios y del Espíritu Santo para que nos ministre. Y yo quiero hablar de el día de hoy de Primera de Juan, ahí en el capítulo 1, en el versículo 7. ¿Sí? Capítulo 1, versículo 7. El tema se llama Nuestro Señor Jesucristo, o nuestro Cristo, nuestro ejemplo. Si nosotros queremos agarrar un ejemplo, si nosotros queremos nunca caer y nunca fallar, si nosotros queremos hacer las cosas bien, tenemos que poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Jesucristo fue obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Fue hasta lo más extremo. Y a veces nosotros no nos gusta ser extremos. No nos... Gloria a Dios, qué bueno estar aquí con ustedes. Yo salí de aquí, salimos a servir. Estuvimos sirviendo 8 años, una congregación que se levantó, después nos regresamos y seguimos aquí, y después nos mandaron a otra congregación en donde la congregación era mi esposa y mis 3 hijos, porque ese lugar se había cerrado de alguna forma. Algo había pasado y pues Dios es fiel. Ahorita que cantaban los hermanos Medina el canto, ¿verdad? Que todo lo que nos ha dado, y nos dio amor porque nos dio, ahora tenemos el privilegio de tener 2 servicios. En un servicio 170 y en el otro como 80, 60, 80, 100, a veces hasta 120.